Doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes que también nos sintonizan a través de la plataforma de Facebook de Omega Estéreo, también a través de mi plataforma de Facebook de Álvaro Alvarado, nuestro canal de YouTube, Álvaro Alvarado, y también nuestra señal de Instagram. Hoy vamos a tener el grato placer de conversar con Guillermo Márquez Amado sobre diversos temas de interés nacional. Estamos planteando un debate de ideas interesantes día tras día para tratar de orientar a la población panameña. Yo soy del convencimiento de que la única manera que vamos a salir de esta crisis en que nos encontramos no es divididos, es unidos, todos juntos, buscando un proyecto país, buscando metas que nos unan a todos y cada uno de los panameños. Antes de comenzar con don Guillermo Márquez, quiero plantear un tema rapidito. Hace unos días la noticia era: atrapan o capturan a un seguridad de la Corte, del órgano judicial, con $89,000 en efectivo en su casa. Ayer la noticia era: imputan cargos al seguridad por supuesto blanqueo de capitales y otros cargos adicionales. Pero yo me pregunto, ¿qué hace un seguridad del órgano judicial con $89,000 en efectivo en un momento determinado? Empiezan las especulaciones. Los seguridad del órgano judicial no imparten justicia, no emiten fallos, no meten preso o liberan a nadie. Los jueces y magistrados sí. Entonces, agarras a un seguridad en un momento de un proceso. Ahora ese seguridad, y conversaba con abogados, me dirá ahora más adelante don Guillermo Márquez si está o no de acuerdo conmigo, me decía un abogado, ahora llevan a proceso a este seguridad, él va a decir, no, es que ese dinero era de Juan Pérez, el magistrado o juez o no sé, y van a traer a Juan Pérez y Juan Pérez va a decir, mío, no te conozco siquiera. Y comienza ese palabra tuya contra la mía, cuando pudimos haber avanzado un poco en las investigaciones, llegar a una especie de operativo encubierto que permitiera agarrar al pez gordo en todo este proceso. Hoy expones al seguridad ante los medios de comunicación, ante la sociedad panameña, pero no tienes más nada. Entonces, uno se pregunta, ¿qué buscamos con todo esto? ¿Publicidad? ¿Show? ¿Por qué? Ahora, ¿cómo agarras a los peces gordos dentro de algo que no es nuevo y que se ha venido denunciando históricamente? Las ventas de fallos en el órgano judicial. Porque hasta propios magistrados han hecho estas denuncias y no han quedado en absolutamente nada. Vamos a hacer un alto. Cumplo con mi primer cambio comercial y vengo con don Guillermo Márquez para comenzar la entrevista y escuchar su opinión sobre este y otros temas de interés nacional. Bien, estamos en el cambio comercial, ya iniciando aquí en Omega Estéreo. Ya tenemos seteado al ex magistrado del Tribunal Electoral y abogado Guillermo Márquez. También fue candidato a la vicepresidencia de la República en las pasadas elecciones, acompañando a Ricardo Lombana, y ha sido un hombre que históricamente ha estado en una lucha contundente por la democratización de este país. Ayer, casualmente, amigos, pasando revista, recordábamos el 16 de marzo, día en que Leonidas Macía, junto a Santiago Cristóbal o Cristóbal Santiago Fundora y otro Baldonedo, Macea y otro grupo de soldados en la época de la dictadura militar encabezada por Manuel Antonio Noriega, intentaron derrocar al dictador en ese momento. Y la historia cuenta que fue Moisés Giroldi, el 16 de marzo de 1988, quien con las tropas impidió que derrocaran a Manuel Antonio Noriega. Eso fue en marzo del 88. Para octubre del 89, 3 de octubre, venía entonces, se voltea la tortilla y Moisés Giroldi junto a un grupo de soldados estuvieron a punto de acabar con
la dictadura de Manuel Antonio Noriega, pero algo pasó y no lo logra y es asesinado junto a otros soldados en ese momento que intentaron derrocar a Manuel Antonio Noriega. Miren ustedes cómo de ser el defensor de Noriega en el 88 se voltea Moisés Giroldi cansado por las cosas que estaban sucediendo en el país y él actúa y en ese momento sí ya no se le perdonó la vida a nadie. Fueron asesinados. En el 88 sí pudieron contar la historia, a pesar de todo lo que les tocó vivir, que lo cuentan todos ellos. Todavía el señor Macías está vivo. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista al señor Macías, quien fue, era el director de el jefe de Panamá Policía en ese momento y miembro del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa. Así que eso es historia. Y un hombre que sabe de toda esta historia también y que la vivió es el señor Guillermo Márquez, con quien vamos a conversar inmediatamente vengamos del cambio comercial a través de Omega Estéreo, en el que estamos en este preciso momento, estimados amigos televidentes de las redes sociales y radio escuchas que en breve se conectan luego de que cumplamos el compromiso comercial. Así que hoy el programa lo vamos a tener con el señor Márquez y vamos a hablar también de constituyente, vamos a hablar del tema electoral. Aquí estamos ya listos. Bien, seguimos adelante. Don Guillermo Márquez, bienvenido. Muy buenos días, un gran buenos días. saludo. El tema que planteo de la justicia, agarras un seguridad, $89,000, pero ¿qué vamos a hacer ahora con el seguridad? Cuando entramos en un proceso entonces de la palabra tuya contra la mía. Adelante. Mire, la verdad se puede hallar aún en circunstancias como esas, con tal de que se hagan las cosas bien y se citen testimonios de diferentes personas, los cuales van a ser coincidentes en los hechos que de verdad ocurrieron y se apreciarán como desatinados y como inventados en los hechos que no hayan ocurrido. Por eso tiene que hacerse una investigación a fondo con profesionales y luego tiene que hacerse una audiencia y esa audiencia debe ser pública. Eso es uno de los requisitos que establece el artículo 1 del Código Judicial y la primera palabra que utiliza para calificar los procesos es que son públicos. En Panamá, de un tiempo para acá, con mucha frecuencia se ponen excusas para que las audiencias no sean públicas, pero el hecho de que haya la publicidad de una audiencia es precisamente lo que nos lleva a todo el público al convencimiento de qué fue lo que realmente ocurrió, porque estamos viendo de primera mano cómo se están desarrollando los hechos, a quién le están preguntando las cosas, cómo está contestando esa persona a la que se le preguntan las cosas y cuánta coincidencia tiene lo que él dice con lo que otras pruebas acreditan y con lo que otros testigos también testimonian. Esas cosas no se están haciendo de esa manera. Otra cosa que es muy importante en materia de investigaciones, la dirección de investigaciones no debe estar sujeta a la autoridad policiva. En Panamá, la dirección de investigaciones judiciales depende de la autoridad de los jefes de la policía. Y eso no está bien, porque los jefes de la policía tienen una disciplina de carácter vertical donde el que tiene el mayor rango da órdenes y el que tiene el menor rango debe obedecer las órdenes. Pero en unas investigaciones eso no es lo que opera porque la verdad es la que está llamada a resplandecer, le guste o no le guste al que tenga la mayor jerarquía, el mayor rango. Entonces, eso debe ser un órgano, una institución auxiliar de la justicia que debe estar sujeta a las instrucciones que deben emanar de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público, que es el que lleva a cabo las investigaciones. O sea, debiera ser el brazo investigador del Ministerio Público. Ya lo fue en un momento determinado, porque nos hemos pasado desde la época de la dictadura militar en ese un paso para adelante, un paso para atrás,
en un periodo era de la policía o de la Fuerza de Defensa, luego del Ministerio Público, volvió ahora a la policía y no avanzamos, don Así, Guillermo. así es, a lo largo de la historia está probado que los organismos de investigación policiva deben depender de autoridades civiles, profesionales versados en aclarar los hechos que tienen que ver con la comisión de delitos. Y Ok, en nuestro caso, ese debe ser el Ministerio Público. ok. ¿Cómo hacer para que no se politice esta institución también, doctor? Bueno, el Ministerio Público no es una institución politizada, no debe serlo. No De debe hecho, serlo. no debe, bueno, pero es que fíjese, en la, debemos aclarar dos cosas ciertamente. Las instituciones públicas deben servir a la comunidad. La política debe actuar en función del bien común y por eso es también un servicio a la comunidad. Es un servicio muy noble si se desempeña bien. Cuando dejamos que los intereses y las agrupaciones partidistas políticas tengan injerencia en cosas de las que deben estar absolutamente excluidas, esa contaminación, ese interés del político en obtener beneficios para sí mismo, se traslada también a la institución en la que está ejerciendo influencia. Por eso la constitución nuestra y la de todos los países en términos generales excluye a la administración de justicia de la posibilidad de que sus integrantes estén comprometidos con actividades político-partidistas. En Panamá también eso es así. Los miembros del órgano judicial, comprendido en ese capítulo de la Constitución, en ese título, al Ministerio Público, no deben pertenecer a partidos políticos. Mire lo que pasó en el gobierno del expresidente Martinelli con el Ministerio Público. Mire lo que pasó en el gobierno del presidente Varela con el Ministerio Público. Mire lo que está pasando con este gobierno en el Ministerio Público. Y allí se ve claramente la mano de la política metida Pero claro, en el Ministerio Público. claro, porque las normas son una cosa y los actos de los seres humanos son otra. La norma es la declaración de lo que del deber ser, cómo deben ocurrir las cosas. Cuando la mano del hombre se inmiscuye y no lo hace en el sentido que la norma ordena, entonces se frustra el propósito de la norma. Por eso, las normas tienen que ser vistas como una herramienta y el profesional que ejerce el cargo que está llamado a aplicar esa herramienta como un artesano que debe aplicar la norma para el bien que está para lo que está diseñado esa norma. En el caso de las investigaciones, aclarar las verdades. Eso siempre puede ocurrir, eso puede ocurrir en cualquier cosa, cuando los médicos, cuando los abogados, cuando los ingenieros, en lugar de trabajar profesionalmente, lo que hacen es tratar y procurarse ganar a cualquier costo para ellos mismos, son capaces de engañar. Pero un buen profesional tiene normas éticas y esas normas éticas hacen que tenga reparos en caer en lo que son los excesos y en lo que es la desviación del ejercicio profesional. Eso es lo que debe ocurrir. Una constitución precisamente está llamada a establecer esa estructura lógica, esa estructura jurídica que debe observarse en un Estado para que las cosas ocurran en función del interés de la población, en interés de la comunidad, no en interés de quienes están desempeñando los cargos. Por eso establece pesos y contrapesos para que aquellas personas o aquellos funcionarios que exceden sus funciones o que dejan de ejercerlas, porque se peca también por omisión, no permanezcan en esos cargos porque hay quienes de alguna manera pueden supervisar su conducta y llevarlo a que cumpla estrictamente lo que debe hacer o bien sea retirado de la actividad que está ejerciendo.
Usted, usted por muchos años fue parte del Partido Demócrata Cristiano. Esa fue, creo que su escuela política. Sí, señora. Yo siempre lo he dicho públicamente, ese momento histórico que vivió el Partido Demócrata Cristiano, yo lo admiro y lo respeto a ese colectivo político porque era una escuela de cuadros, porque el que entraba al Partido Demócrata Cristiano se formaba políticamente y prueba de ello lo que viví yo en los primeros 5 años después de la invasión, que tú tenías la oportunidad de ir a la asamblea donde dominaba la bancada demócrata cristiano y conversar con un diputado demócrata cristiano y daba gusto escuchar los planteamientos que hacían sobre diversos temas de interés nacional. Hoy eso no es así. Entonces, mi pregunta va al papel que están jugando en medio de esta coyuntura política que está viviendo el país, los partidos políticos en términos generales, y si es que están jugando algún papel, don Guillermo Márquez Amado. Mire, los partidos políticos están llamados a desempeñar un rol muy noble. Históricamente surgieron frente al absolutismo monárquico como una agrupación de seres humanos con intereses comunes que padecían problemas de naturaleza común también, pero que se enfrentaban a la monarquía absolutista para hacer cambiar las cosas porque ese poder que estaba concentrado en los monarcas impedía que los intereses de la comunidad fueran los que prevalecieran. También en esos tiempos, los monarcas, en lugar de gobernar en función del interés general, lo hacían en función de sus propias familias, de su propio patrimonio, de su propio interés. Y los partidos políticos se fueron formando a partir de los intereses comunes de las comunidades que no eran consultadas por los monarcas. Así surge la democracia moderna, organizada a través de partidos políticos que enfrentan a los monarcas para que el interés de la población sea tenido en cuenta en las decisiones que se toman. Y poco a poco van surgiendo los parlamentos, donde diferentes partidos políticos tienen presencia y a todos los cuales tiene que escuchar el monarca. Y eventualmente desaparecen las monarquías porque aún así los monarcas, munidos del poder absoluto que tenían, no quieren respetar a los partidos políticos y termina ocurriendo que ocurren revoluciones como la Revolución Inglesa o la Revolución Francesa, las guerras inclusive de independencia de los países americanos, que enfrentan a las monarquías y rompen con ellas. En el caso de aquellas monarquías, son decapitados reyes. En Francia, en Inglaterra también. En el caso de las naciones americanas, se declara la independencia y se constituyen los parlamentos. Nuestras democracias en el mundo entero son muy nuevas, son muy jóvenes. La historia de la humanidad es muy extensa, pero las de las democracias datan apenas de hace 250 años. En la historia de la humanidad, 250 años es muy poco. Todavía estamos haciendo las cosas. Lo que tenemos que hacer es corregir lo que no hemos estado haciendo bien y mejorar las cosas que tenemos. Además, introducir figuras nuevas cuando consideremos que es necesario hacerlo. Tenemos que ver nuestras democracias con este criterio, con esta perspectiva de que estamos inmersos en una dinámica que todavía está en proceso de evolución y no es estrictamente cierto que solamente hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque también debe considerarse, ya lo decía Bolívar en el Congreso de Angostura, al órgano, a los organismos electorales como poderes también, como órganos del Estado. Y hay unos órganos auxiliares, como lo son, y así se ha reconocido en algunas constituciones, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación, que también como auxiliares ayudan a que los demás órganos del Estado funcionen como deben funcionar. No se trata
únicamente del bienestar de la nación, sino que todo quede bien. En el debate nacional, ¿usted siente la presencia de los colectivos políticos, de las organizaciones políticas hoy día? Han perdido el norte, hay que decirlo claramente. Se han convertido en clubes sociales donde quienes integran los partidos políticos lo que buscan es su propio beneficio, con el argumento falaz con mucha frecuencia de que están trabajando en función de los intereses de la ciudadanía y del pueblo. Pero en el fondo, cuando les toca actuar, lo que ven es cómo obtienen beneficios para sus propios miembros y no para la ciudadanía. Maquinarias electoreras, don Guillermo. Sí, señor. Y a eso ha contribuido mucho el, el, el subsidio electoral, la mentalidad electorera, el clientelismo político que se ha arraigado y que ha dado pie a que los diputados piensen que tienen derecho a cuotas y a lo que llaman espacios políticos en las distintas instituciones del Estado y hacer recomendaciones para que solo las personas que ellos recomiendan tengan acceso a determinados cargos públicos. Y eso no debe ser así, porque los partidos políticos lo que deben actuar es como faros orientadores también de la ciudadanía para hacer fuerza ante el soberano, ante quien tenga el poder, con respecto a que se resuelvan las necesidades de las comunidades, con diferentes criterios, porque los partidos políticos pueden y deben tener diferentes criterios. Hay quienes creen más en el liberalismo, sin mayores controles. Hay quienes creen en un Estado más intervencionista, hay quienes creen en un Estado absolutamente intervencionista y propietario de los medios de producción. Eso está en los derechos de los distintos partidos políticos. Pero lo que no debe estar en cuestionamiento es que su única razón de ser es operar en función de los intereses de la nación. Y cuando pierden esa función, no deben continuar siendo partidos políticos y deben ser constreñidos a hacer lo que el interés de la nación requiere. Hay un debate de quién es el responsable de lo que tenemos hoy día en la Asamblea, por ejemplo. ¿El pueblo a través del voto o la propia clase política que es la que nos ofrece esa cartelera o ese menú de opciones cada 5 años en la papeleta cuando vamos a votar? Entonces aquí estamos en que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina o el huevo? ¿O es una responsabilidad compartida, a juicio suyo, señor Guillermo Márquez? ¿Y cómo hacer para corregir todos estos entuertos que tenemos hoy en día en materia política? Mire, los comportamientos de una sociedad ocurren por las normas que esa sociedad se da, por las licencias que los miembros de esa sociedad se dan y por los defectos que esa sociedad tenga. En nuestro caso panameño, nosotros tenemos algunas normas, bastantes normas, que son muy buenas en nuestra constitución y en nuestro ordenamiento legal, muy buenas, pero tenemos también interpretaciones equivocadas acerca de esas normas y tenemos funcionarios también que no necesariamente aplican las normas con el sentido con que fueron establecidas, pero tenemos aún más cosas. Tenemos recursos que se destinan a las actividades políticas que se han pervertido, ya no se utilizan únicamente para la preparación de los miembros de los partidos políticos, para promover la cultura política, para que se pueda saber cómo debe estar organizado un Estado. Mire, a la Asamblea Nacional típicamente llegan personas a las que no se les pide ningún requisito. El único requisito que tienen que tener es la mayoría de los votos. Y no importa si no están preparadas, no importa si han sido delincuentes, no importa si tienen un historial de delincuencia. Eso no es lo que cuenta. No importa si son éticos o no.
no se les exige ningún comportamiento ético que tenga normas precisas. Entonces, claro, en un panorama como ese, lo que tenemos es una especie de sálvese quien pueda. Todo el mundo está viendo a ver cómo juega vivo, que es la enfermedad endémica que se ha introducido en nuestro medio. Y en esas circunstancias, lo que hay que hacer es, por un lado, promover los valores éticos, políticos, que sí los hay, porque la política no es una actividad sin ética, por el contrario, es una actividad que debe y puede ser muy noble porque está al servicio precisamente de la generalidad de la población, inclusive y sobre todo de los que tienen mayores debilidades, los más humildes, que son los que tienen menos oportunidades. Y por otro lado, se necesita que haya unas normas que permitan que aquellos elementos que están comprometidos con las instituciones y que no funcionan adecuadamente sean depurados y para llegar a eso sean filtrados. Y eso no lo estamos haciendo. Nosotros tenemos un sistema legal y constitucional que pensamos que nos podía haber servido, pero nos ha fallado. Entonces tenemos en algunos aspectos, como lo es la elección de los diputados, por ejemplo, grandes fallas, grandes deficiencias, pero que no corregimos y no las estamos corrigiendo porque precisamente en la Asamblea están sentados y ejerciendo el cargo de diputados personas que no tienen méritos, mediocres, que no están ahí sino para ver cómo obtienen su propio beneficio y no hay un poder que sea capaz de sacarlos de eso. ¿Por qué no lo hay? Porque ellos mismos introdujeron en la Constitución un mecanismo que dice que si hay que investigar a los diputados, eso lo hace la Corte Suprema de Justicia. Pero también metieron un mecanismo que dice que si hay que investigar a los magistrados de la Corte Suprema, eso lo hacen los diputados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a la Corte Suprema cree que debe investigar la conducta de algún diputado que ha sido denunciado por faltas graves incluso al orden jurídico, los diputados abren también una investigación a algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, como están acostumbrados al chantaje y a la extorsión, porque lamentablemente ese es el panorama que predomina en nuestra actividad política en Panamá, dicen, suéltame a mi colega y yo te suelto al tuyo. Y de esa manera no vamos a caminar a ningún lado, porque lo que se está haciendo es protegiendo a los delincuentes que lograron llegar o a la corte o a la asamblea. Y eso no debe ocurrir en una sociedad porque se distorsiona y se pervierte el propósito de la actividad política, que es precisamente ser útil a las necesidades del pueblo, ayudar al pueblo. Y la otra cosa que ha dañado mucho el sistema es que nuestro pueblo se ha vuelto también muy ambicioso de obtener beneficios que son pasajeros y coyunturales, como por ejemplo la lata de jamón o la bolsa de comida para superar el día o unos cuantos días un estado de necesidad para de nuevo caer en la misma situación de estado de necesidad. Y entonces quienes tienen les dan para que puedan superar esos 2 días o 3 días, pero en el fondo lo que mantienen es la idea de que ese status quo se sostenga, porque en la medida en que ellos pueden estar comprando la conciencia de ese pueblo que tiene ese estado de necesidad, en esa medida ese pueblo les responde a esas personas que lo que están haciendo es convirtiendo lo que debe ser un templo de oración en una casa de contratación. Don Guillermo, hay actualmente 2 partidos políticos ya con prácticamente constituidos nuevos, el partido RM, realizando metas, que realizó su convención constitutiva recientemente, el señor Ricardo Martinelli, el partido País, que dirige el señor José Alberto Álvarez, que está por realizar la convención constitutiva. En el caso de Ricardo Lombana, que fue su compañero de fórmula en las pasadas elecciones, no ha logrado
llegar a la meta. Y quisiera preguntarle, ¿qué cree usted que ha pasado? Porque fue un fenómeno de la política la figura de Ricardo Lombana acompañado de Guillermo Márquez en la elección pasada, pero hoy, al él salir a la calle a buscar firmas para conformar su partido, no lo ha logrado. ¿Qué pasó, señor? ¿Y qué opina usted de esa decisión de ahora irse a llevar adelante un proyecto político? Mire, en primer lugar debo decir, antes que nada debo decir que yo me he distanciado de la actividad política. Yo en distintas oportunidades, en muchas oportunidades, más allá de las que quizás debí, ofrecí mi nombre para ser magistrado, para ser allí donde yo creía que podía aportar a nuestro medio, y no lo hacía porque yo quisiera figurar ni porque yo quisiera resplandecer, ni mucho menos. Pero sencillamente ha habido personas que piensan que lo que yo estoy es desesperado por tener un cargo público, y no, ya yo he tenido cargos públicos, yo lo que he querido hacer es servir. Entonces yo eh, he tomado distancia de este acontecer político, lo cual no quiere decir que como ciudadano no tenga interés en que las cosas se superen en nuestra nación. En el caso de del, de la nómina que conformamos el licenciado Lombana y yo, después que pasó la elección, yo me acerqué a él y le dije que me distanciaba, se lo dije personalmente, y que me distanciaba y además le dije, yo pensaba que se necesitaba hacer acopio de la experiencia que se había obtenido durante esa campaña para diferentes cosas. Probablemente de esas conversaciones que habían comenzado desde antes inclusive, se planteó la idea de conformar un partido político. Y mi recomendación fue que el partido político, como yo creo que deben ser los partidos políticos hoy, naturalmente que tienen que tener una ideología, pero además deben tener estrictos valores éticos y no deben formarse al calor del clientelismo, entendido por tal la distribución de prebendas y de beneficios para quienes se quieran inscribir. Además de que esta nómina no tenía los recursos económicos como para hacer algo por el estilo. Eso no estaba ni cerca de nosotros. Sin embargo, le puedo asegurar con absoluta certeza que ese no es el caso de otros grupos. En el caso de Realizando Metas, que es RM, coincide con las siglas de Ricardo Martinelli, todos sabemos que ahí hay grandes recursos. Hay toda una cadena de recursos. En el caso de País, todos sabemos también que detrás de esas inscripciones hay grupos eh, predominantemente religiosos que tienen una feligresía importante y que desde ese punto de vista constituyen un activo para poder conformar un partido político. Cosa que no debe mezclarse porque la religión y la política deben ser como el agua y el aceite. Cuando a lo largo de la historia se han mezclado, los resultados han sido pavorosos, no digo malos, pavorosos, porque han dado paso a persecuciones, a torturas, a eliminación de la libertad de conciencia, de la libertad de creencia, y eso no debe ser aceptable en una sociedad, porque cada ser humano debe poder aspirar a sus propias convicciones y tener sus propias ideas. En estos momentos, Panamá está pasando por un periodo de maduración precisamente en ese sentido. Por un lado tenemos las formidables cantidades de dinero que se distribuyen en la política, pensando que de esa manera se consiguen simpatizantes y que se inscriben en los partidos políticos. Y sí, se consiguen, pero son personas que no tienen el corazón puesto en esas inscripciones. Lo que tienen es el estómago. Y todos sabemos que la digestión se hace en cuestión de 24 horas.
y lo que se pueda comer hoy se digiere y se elimina mañana. En tanto que en la política el pensamiento, eh, la ideología, la espiritualidad inclusive deben permanecer en el tiempo, pero no la espiritualidad entendida como religión, sino la espiritualidad entendida como valores éticos y morales. Y eso nos Sí, está faltando en este momento. retomo breve la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha logrado el Lombana Independiente, que salió con usted a buscar votos y se ubicó en una posición admirable, envidiable el día de las elecciones, inscribir un partido que necesita 36,000 adherentes aproximadamente? ¿Qué está pasando allí? Yo no les sé decir porque, como le dije al principio Su opinión, quizás su opinión. mi opinión es que, en primer lugar, la pandemia ha tenido su impacto y eso seguramente impidió que, estando fresca la memoria de la campaña política, más gente concurriera a anotarse. En segundo lugar, es que a medida que pasa el tiempo, la memoria se va debilitando y las afinidades con los candidatos que hubo por razón de las elecciones del año 2019 se van también limitando y no tienen ya, poco, a medida que pasa el tiempo, el mismo interés en, eh, en inscribirse en un nuevo partido político. Y por otro lado, yo creo, se lo dije a él y pienso que hay todavía eh, una carencia de experiencia que se está copiando en estos momentos, pero que todavía hace falta y me parece ahí hay una debilidad que tiene que ser atendida. Aparte de que todavía, de que además ahí no hay mayores recursos, cosa que además no es lo más importante, porque lo más importante debe ser la convicción de la gente en llegar al partido e inscribirse porque cree en él y no porque le estén dando nada. Constituyente, señor Guillermo Márquez. Ayer hablaba con el señor Chapman y planteaba, Guillermo Chapman, los pros y los contras de una asamblea constituyente. Yo quiero conocer su punto de vista y también su punto de vista sobre lo que estamos viendo. Gente que antes no apoyaba a la constituyente, ahora está a favor de la constituyente. Gente que apoyaba antes la constituyente, ahora se mantiene un paso atrás y no quiere salir a buscar firmas. Gente que apoya la constituyente hoy y no quieren estar unidos los unos con los otros buscando firmas. Hábleme del tema, don Guillermo. Con mucho gusto, Álvaro. Quizás ocurre en nuestro medio que los panameños que vivimos en la parte central del mundo, donde hace más calor, tenemos ese calor pegado a nuestro cuerpo y somos muy dados a la volatilidad y a ese calor tropical que es propio de nuestro clima y de, nuestro, de nuestra ubicación geográfica, también la llevamos puesta. Eh, a ver, nosotros tenemos una constitución. Primero hay que señalar que las constituciones son fenómenos más bien recientes, como decía hace un rato. Lo que se tiene por primera constitución moderna es la Declaración, la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se plasmó con ocasión de la Revolución Francesa. Y a partir de allí, que eso fue en el siglo XVIII, ha pasado el 19 y el 20 nada más. Estamos a principios del 21. Así es que estamos apenas todavía en una fase exploratoria como humanidad. Las constituciones, como decía antes, también son una herramienta que debe estar en manos
de administradores profesionales, artesanos, que la utilicen en función del propósito que tiene la herramienta. El cuchillo es una herramienta también. En manos de un matón puede servir para asaltar, pero no se diseñó con ese propósito. Se diseñó con el fin de que fuera útil, de tallar, de cortar el pan, de cortar la carne, de destajar el producto de la casa para poderse alimentar. Ese fue el propósito básico. Naturalmente también sirve de defensa y también sirve de asalto, pero eso dependerá de manos de quien se ponga. Nosotros tenemos que cambiar nuestra constitución. Eso es un hecho. Y estamos convencidos de eso desde, por lo menos desde 1983, apenas se terminó de hacer la modificación que hizo cambios sustanciales en la Constitución, casi que haciéndola llegar a ser una Constitución muy evolucionada, casi perfecta, porque dejaba atrás en mucha medida, pero no totalmente, ese militarismo que había tenido en sus orígenes, porque fue producto de la revolución o del golpe de Estado de 1968, que concentraba un inmenso poder en el comandante en jefe de la Guardia Nacional, tanto que podían nombrar ministros, podían nombrar procuradores, contralores, junto con el presidente de la República, quien él proponía para la Asamblea General de Representantes de Corregimientos que lo eligieran. De manera que hubo gran avance, pero a partir del momento en que se hicieron los cambios importantes a esa Constitución, o los primeros cambios importantes a esa Constitución en 1983, inmediatamente, y esa fue campaña del doctor Carlos Iván Zúñiga, dijo, hay que cambiar la Constitución. Pero por estar en esta especie de baile en el que unos quieren, qué sé yo, cumbia y otros quieren punto, unos dicen, hagamos una constituyente originaria y otros dicen, no, hagamos la paralela, no nos ponemos de acuerdo. Y total, tenemos más de 25 años, desde 1984, calculemos y son casi 40, en que no hemos hecho los cambios que debíamos haber hecho. En el ínterin, además, los diputados sí han hecho cambios en la Constitución y las han hecho para peor en términos generales, con alguna que otra contada excepción. Pero, por ejemplo, allí donde la Constitución decía que para poder ser diputado se tenía que tener, no podía tener nadie haber estado condenado por delitos contra la cosa pública ni delitos electorales, eso lo eliminaron. Ahora cualquiera que ha cometido delitos contra la cosa pública o delitos electorales puede ser diputado con tal de que no haya sido delito doloso condenado a más de 5 años de prisión. Y todos sabemos que en Panamá las penas que se ponen de prisión son pequeñas cuando se ponen, porque la mayoría de las veces ni siquiera se llevan a cabo los procesos y si se llevan a cabo se dilatan de tal manera que terminan en nada casi siempre. Entonces, han desmejorado la Constitución, que incluso esa que se hizo. Por ejemplo, hicieron el cambio al que me refería hace un momento, que los diputados juzgan a los magistrados y los magistrados a los diputados, y entonces nadie juzga a nadie. Esas cosas hay que cambiarlas, hay que mejorarlas. Por ejemplo, también están fraccionando el territorio nacional para hacer más corregimientos, para tener más puestos a los amigos, a quienes puedan recomendar para que sean nombrados, para que tengan más recursos para utilizar para sus propias campañas, y nos están haciendo más daño, están profundizando el clientelismo que no debemos tener en nuestro medio político. Entonces, sí, efectivamente tenemos que hacer cambios constitucionales. Pero entonces, muchos de nosotros, amparados en que los cambios que promueven o que creen que deben hacerse son mediante una constituyente originaria
y otros que encuentran, y todos van a encontrar argumentos, dicho sea de paso, y otros que van a decir, no, la constituyente ha de ser paralela, que fue una fórmula que también metieron los diputados, dicho sea de paso, y para la que pusieron una cuota de firmas muy alta, como lo son el 20% del padrón electoral del año inmediatamente anterior. Eso tiene que cambiar, pero no nos ponemos de acuerdo en cuanto al contenido, por estar mirando cómo viene vestida la novia. Y eso no es aceptable. Y el anticomunismo también pudiera ser esto que no estaba supuesto a sonar. Bueno, entonces, haciendo esos cambios son indispensables que se hagan. Ahí es donde la madurez de los panameños se debe dejar sentir. Ahí es donde quienes están dirigiendo esas iniciativas, ya sea por constituyente originaria o paralela, debemos ponernos todos de acuerdo y decir, lo que queremos es el contenido. Mire, muchas de las cosas que están en la Constitución han probado ser buenas, vienen desde la independencia de España. Hay cosas ahí que no las vamos a cambiar. Nosotros no queremos cambiar el sistema presidencialista que tenemos. No queremos ir a una monarquía, ni queremos ir a un soviet, ni a un directorio. No queremos sistemas que son extraños a nuestro medio. Pero hay otras cosas que sí queremos cambiar. Y esas no las cambiamos por estar en estas peleas y discusiones que en el fondo son ridículas y son intrascendentes, porque lo importante para la nación es el contenido de lo que debe tener nuestra Constitución, y no nos estamos poniendo de acuerdo en eso. Este es el momento de la armonización, de la comprensión, del entendimiento, del trabajo en equipo, de la unidad. No lo estamos haciendo munidos de que yo quiero una constituyente originaria y yo no quiero parches. Todas las constituciones son y terminan siendo parches, porque apenas terminemos de hacer la constitución, va a haber niños que estarán naciendo y dentro de 18 años ya serán mayores de edad, y al ser mayores de edad ya estarán viendo la vida con otros ojos diferentes y querrán hacer cosas mejores que las que nosotros les dejamos a ellos. Y por eso querrán introducir modificaciones. ¿Qué son las modificaciones? Al ojo de esas personas que han estado hablando despectivamente de eso, parches, y eso no nos debe importar. Nosotros lo que queremos es tener la casa más bonita, la mejor casa, y cuando no nos alcanza la plata para arreglar y remozar toda la casa, pues arreglamos la cocina, destapamos el excusado, compramos una mejor refrigeradora, nos cercioramos de que la estufa funcione todo el tiempo, y nadie se le ocurre decir que esos son parches porque no hizo toda la casa. Necesitamos tener una constitución en que todos hayamos trabajado y todos nos hayamos puesto de acuerdo, caminando todos de la mano, el capital, los trabajadores, las religiones que son diversas y muchas en Panamá, la fuerza pública que son un factor determinante para la conservación del orden, consultando la comunidad internacional, porque la nación no es un ente aislado de la comunidad internacional, sino que se relaciona con toda ella y hace intercambio comercial y tiene intercambio cultural y tiene intercambio de muchos tipos. Y entonces eso es lo que debemos hacer. Tengo dos preguntas. Pero estamos arando en el mar con estas necedades ridículas de que si queremos una constituyente originaria o paralela, hagamos lo que tenemos que hacer. Y si allá hay un mecanismo, sigamos el mecanismo que podemos hacer y que podemos utilizar. Voy al cambio y vengo con dos preguntas en los minutos finales. ¿Se podrá lograr esta asamblea constituyente fragmentados, desunidos? Uno. Y segundo, ¿qué temas puntuales debieran abordarse en esa nueva constitución para modernizarla a juicio suyo? Vamos al cambio y regreso enseguida.
Bien, Guillermo Márquez Amado con nosotros en la mañana de hoy, en esta jornada que estamos haciendo de docencia, con gente que tiene historia, que tiene experiencia, que tiene conocimiento de diversos temas. Ayer conversábamos con Guillermo Shatman, hoy lo estamos haciendo con Guillermo Márquez Amado. Mañana vamos a tener también aquí entrevistas interesantes con protagonistas de la información, protagonistas de la noticia. Yo creo que el país necesita orientación, el país necesita información. Hay gente que en este momento habla de la constituyente, pero no tienen idea de qué es una constituyente y cómo se llega a esa reunión de 60 panameños para elaborar esa nueva constitución y el tiempo que deben, con que deben contar para redactar esa nueva constitución. En este momento estamos en los pininos gateando. Es el momento en que diversos grupos están hablando de recoger firmas, pero esos grupos no se han podido poner de acuerdo y hay sectores políticos que tienen todo el derecho en una democracia de salir a la calle a recoger firmas y hay sectores independientes que también tienen todo el derecho. El problema aquí es que pareciera que no hay cosas que los unen y no se pueden sentar en una mesa y hacer un llamado robusto como panameños a tratar de lograr conseguir esas firmas. Y yo no le veo nada malo a que se sienten todos en esa mesa, porque es que de ellos no va a depender lo que se vaya a redactar en esa constitución. Eso va a llegar en su momento, cuando se sienten los 60 panameños, cada uno con sus agendas, cada uno con sus propósitos, con sus propuestas, se sentarán en esa mesa, la pondrán sobre la mesa, habrá una votación, se definirá un proyecto, eso tendría que ir a un referéndum para ver si el pueblo panameño toma la decisión de apoyar o no lo que allí se decide. Y habrá que determinar también, y eso se lo preguntaremos en los minutos finales que nos quedan, a don Guillermo Márquez, si la votación sería por bloque o esto o nada. Mi recomendación sería por bloque. Yo no sé qué piensa el licenciado Guillermo Márquez Amado al respecto. Así que, porque si hay un sector de la población que se opone a algunos artículos del X bloque, eso no puede ser de que vayamos entonces a votar o a tirar al tinaco de la basura todo lo que se logró por uno o dos o tres artículos con que la población no está de acuerdo. Así que todo esto va a ser parte de la discusión y del debate, pero de partida tenemos que sentarnos, tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué logramos como comunidad, como colectivo. Don Guillermo Márquez Amado continúa con nosotros. Don Guillermo, dejamos preguntas sobre el tapete relacionadas con el tema de la constituyente. ¿No cree usted que es a través de la unidad que se pueda lograr recoger esta cantidad de firmas? Son más de 500,000 firmas. Y segundo, ¿qué cosas concretas usted apoyaría o cree que deben reformarse? Por supuesto que si hay unidad y hay espíritu de colaboración y de trabajo en equipo, eso se facilitaría grandemente. Yo invitaría a tantas personas que tienen liderazgos, unos mayores, otros menores, otros de menos tiempo, otros de más tiempo, otros entre la juventud, otros entre las mujeres, otros entre los profesionales, para que efectivamente unamos esfuerzos y podamos llegar a un fin que sea de beneficio general. Ese camino pareciera estar dado por la constituyente paralela, que es la que está prevista en la Constitución. ¿Y por qué lo digo? No porque tenga ninguna simpatía especial por este o aquel mecanismo, sino porque los otros mecanismos que están en la Constitución son todos, los del artículo 313, pasan por los diputados. Y entonces los diputados, y ya han dado señales de ello, van a querer que en esas normas estén las cosas que ellos quieren y los diputados no representan confianza para nosotros, menos aún cuando han hecho gala de abusos
y de apartarse de lo que es el propósito de una buena administración legislativa. De manera que ese método lo descarto automáticamente. Luego cabe la posibilidad de que haya una constituyente originaria. Una constituyente originaria propiamente dicha significa que, como en la Revolución Francesa, los constituyentes llegan, se instalan, sacan al rey, ponen un organismo que ejecute lo que se debe hacer para la buena administración del Estado, se encargan de que la justicia se siga administrando o se administre como ellos juzguen conveniente, y se encargan también de la adopción de las medidas inherentes a la aprobación de las leyes. Pero eso significa cambiar todo. Al querer cambiar todo, se encuentra mucha resistencia. Esa resistencia está dada en que el rey tiene que salir, le hace el presidente. Los ministros tienen que irse. Los diputados tienen que irse. El contralor, que ya tenía un cargo electo por la asamblea, pero de una asamblea que también tuvo que irse, pues seguramente se querrá que sea alguien que sea de la confianza de esos que están haciendo esa constituyente. Entonces eso introduce unos mecanismos de inseguridad que no son los adecuados para que la economía de la nación continúe operando de la mejor manera posible, tras que ya está afectada con todos estos tranques, con toda esta enfermedad que nos ha acogotado a todos. Entonces, lo mejor, por eso me parece que puede ser la constituyente. No es que yo tenga preferencia ni que defienda a ultranza ningún mecanismo, porque en el fondo yo sé que como la democracia radica en el pueblo, son los pueblos los que deben darse la constitución. Pero cómo se da en esa constitución es ahí el detalle. Entonces, nadie puede reunir, como en la época de la Atenas antigua, a todo el pueblo ateniense, que por lo demás era bastante menos que lo que sería hoy. No solamente porque ha habido un crecimiento demográfico, sino porque las mujeres no tenían voto, los menores de 25 años tampoco, los que no hubieran servido en el ejército tampoco, los que no pagaran impuestos tampoco, los esclavos que había en ese tiempo tampoco, de manera que era realmente un grupo reducido el que llevaba la responsabilidad de la conducción de la polis, de la ciudad, de Atenas en ese tiempo. Entonces, la única forma válida, aceptable, es que el pueblo se reúna a través de representantes suyos en una asamblea constituyente, donde en lugar de haber 2 millones de ciudadanos diciendo cada uno qué es lo que piensa que tiene que cambiarse, haya 50 o 60, por ejemplo. Y esos 50 o 60 en representación de ese pueblo, elegidos por ese pueblo, efectivamente pongan sobre el tapete las cosas que consideran que deben cambiarse, y además todo eso después tenga que ser sujeto a la aprobación del pueblo en un referéndum. Por eso me gusta el sistema. No es que lo quiera defender a capa y espada, pero me parece que puede ser útil en las circunstancias en que estamos y que nos puede ayudar a superar la deficiencia que tenemos. Mientras tanto, además hay un esfuerzo que se está haciendo por una iniciativa del presidencial, que es la del Pacto por el Bicentenario, que está consultando al pueblo para que el pueblo haga aportes con respecto a qué cosas considera que deben ser corregidas o qué cosas siente que deben ser mejoradas, qué necesidades considera que deben ser satisfechas. Yo estoy absolutamente seguro, porque ya lo he visto, que entre esas propuestas habrá algunas que para poder llegar a materializarse necesitarán que se hagan cambios constitucionales. Le puedo plantear de salida algunas. Por ejemplo, superar que haya diputados que dejen de ser por circuitos y que pasen a ser diputados por provincia, inclusive con diputados nacionales, como ocurrió en la constituyente de 1945, y que fueron los que dicen, y que tuvieron un desempeño fundamental para el éxito de aquella constituyente.
tener diputados, perdón, constituyentes nacionales y no solamente de provincia. Disminuir el número de los diputados. Nosotros no tenemos por qué tener 71. Menos diputados y menos gastos se puede administrar un órgano legislativo. Mejorar la forma de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, disponer de salas o de mecanismos dentro de la Administración de Justicia que velen porque efectivamente se haga la justicia y no porque, sobre pretexto de que los jueces son independientes en sus decisiones, cada uno puede tomar la decisión que le venga en gana, aunque al lado, en otro juzgado, otro juez atendiendo un caso idéntico o muy parecido, invoque una norma diferente para sostener una decisión que finalmente, un fallo que va a ser totalmente diferente de la que decidió el otro juez. Esas cosas tienen que irse homologando poco a poco. Y tienen que hacerse de la mejor manera posible. Ahí hay dos cosas que yo inmediatamente sugeriría. Una tercera, el presupuesto general de la nación no debe ser formulado sin la presencia de representantes del pueblo. Si el presupuesto general de la nación consiste en el ejercicio por el cual se programan los dineros de la nación para satisfacer ¿qué cosa? Las necesidades de la nación, entonces la nación, a través de representantes suyos, tiene derecho a participar en las vistas presupuestarias que se hacen, no en la Asamblea, para prevenir que los diputados continúen exacerbando ese clientelismo que nos ha invadido, sino en esas vistas que se hacen a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas o incluso a nivel del Consejo de Gabinete. Que aquellos porcentajes destinados en el presupuesto con números específicos a la administración de justicia, a la educación, a la salud, al tribunal electoral, efectivamente se cumplan. Y no que aunque la Constitución diga que el 2% de los recursos del Estado o del presupuesto nacional debe destinarse a la administración de justicia, le anden regateando constantemente a la administración de justicia esos recursos y terminemos entonces teniendo funcionarios en el órgano judicial mal pagados, con proclividad a caer en la corrupción y entonces una administración de justicia que no le sirve a la sociedad. Esas cosas yo creo que son indispensables que se vean. Bueno, una Contraloría que al ejercer sus facultades sea colegiada, no necesariamente dirigida por una sola persona. Esas son cosas que yo sugeriría. Pero como yo, hay 2,5 millones de ciudadanos mayores de edad y seguramente podrán también sugerir cosas. Quizás muchos tengan muchas mejores ideas que las que yo pueda tener y otras tendrán ideas más puntuales, más precisas acerca de diferentes cosas. Muchas gracias, don Guillermo. Se nos ha acabado el tiempo acá en Omega Estéreo. Espero que no sea la última, que podamos seguir contribuyendo con sus ideas al debate nacional. A todos, gracias. Será hasta mañana. Buen día, don Guillermo Márquez Amado. Mucho gusto.